Hola, buen día. Mi grupo está conformado por Michael Castaño, Manuel Granada y Manuela González, y mi persona, Steven Hernández. En este informe, nuestro objetivo principal era determinar la clasificación del suelo, la clasificación del suelo para encontrar la humedad y la granulometría, gravedad específica y los límites para determinar si el suelo es apto o no es apto para la construcción. Para esto se lleva un proceso de laboratorio y un proceso de cálculo con los parámetros establecidos, los cuales mis compañeros van a explicar con más detalle. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Manuel. Bueno, como lo decía mi compañero, el laboratorio y primer laboratorio de humedad y granulometría es muy esencial, ya que con él podemos saber y determinar si el suelo está apto para la construcción o no. Bueno, ¿en qué consistía nuestro laboratorio? En que nos dieran una muestra, en este caso fue 997 gramos. La muestra se pasaba por un proceso de tamizado, el cual empezamos con 375,72 gramos y finalizamos con 18,3 gramos. ¿Esto qué quería decir? Que nuestra muestra era extremadamente fina. En este caso, no es apta para la construcción. Bueno, como pueden ver en este Excel, esta tablita contiene el número de tamiz, el diámetro de los tamices en su malla, el peso retenido de cada uno de los tamices y su porcentaje. También tenía el peso retenido acumulado y también el porcentaje. Utilizamos el de 10, de 30, de 60. Utilizamos interpolación para que nos diera nuestra curva granulométrica. En el caso de la humedad, determinamos que nuestro suelo es muy húmedo. Utilizamos nuestro peso de la muestra y nuestro peso del sólido. Esta curva granulométrica nos indica de que el peso fue descendiendo poco a poco por cada uno de los tamizados que iba pasando. Bueno, y con esto concluimos que pues nuestro suelo no era apto para construcción y que era muy fino. Más adelante nuestros compañeros explicarán los siguientes laboratorios. Para el ensayo de la gravedad específica, lo que hicimos fue, ya estando en el laboratorio, nos dispusimos a buscar los elementos necesarios para este ensayo. Lo que buscamos fue el pignómetro con su tapa, la probeta, el termómetro, un recipiente para muestra, un macerador y un recipiente con agua destilada. Después de haber ubicado todos estos elementos, los pusimos encima del mesón. Después de esto nos dispusimos a buscar la muestra que ya la teníamos con días anteriores, previamente la habíamos puesto a secar. Fuimos también, llevamos la muestra al mesón. Después de esto fuimos a buscar el tamiz número 4 y el fondo. Lo que hicimos fue tamizar una buena porción de nuestra muestra y después nos dispusimos a ir a pesarla. Pesamos 100 gramos, que es lo que necesitamos, lo que nos dice la tabla, que es más o menos lo necesario. Entonces lo que hicimos fue, después de esto, ya teniendo nuestros 100 gramos de muestra tamizados, lo que hicimos fue pesar el pignómetro sin nada. Después de esto, llenamos una tercera parte del pignómetro que, como ya sabíamos, la capacidad del pignómetro eran 500 mililitros. Lo llenamos con una tercera parte de la capacidad y volvimos a pesarlo. Después de esto fuimos al mesón, le agregamos los 100 gramos de muestra. eh, Después de agregarle los 100 gramos de muestra, notábamos que la muestra no se mojaba, no, o sea, se mojaba solo la mitad de la muestra. Entonces nos tocó, con la ayuda de un palito, mover la muestra para que lograra mojarse toda y así pues lograr salir el aire. Después de esto nos dispusimos a ir hacia la estufa para hacer el baño de María. Este proceso duró más o menos unos 20
25 o 30 minutos, que fue lo que duró en dejar de salir burbujas. Este fue el tiempo que se demoró. Después de esto, ya después de que vimos que dejó de salir burbujas, nos fuimos otra vez hacia el mesón y empezamos a bajar la temperatura, obviamente porque sabíamos que estaba muy caliente. Bajamos la temperatura y empezamos a tomar temperatura hasta que llegara la temperatura inicial, la cual era de 20 grados Celsius. Después de que teníamos todo en su temperatura inicial, lo que hicimos fue terminar de llenar con agua destilada. Terminamos de llenar con agua destilada, tapamos el pignómetro y fuimos a pesarlo nuevamente. Y esto fue lo que hicimos en nuestro ensayo. Después de esto, fuimos, ya teníamos nuestros datos, fuimos a limpiar todos los útiles que necesitamos y ya obtuvimos estos datos, los cuales fueron el peso de la muestra utilizada, que fueron 100 gramos, la masa del sólido 100 gramos, la masa del suelo 100 gramos. Esta es la tabla que nos da la INVE 12813, donde nos da la masa recomendada para el ensayo de gravedad específica. Entonces, esto fue lo que obtuvimos, esto es lo que teníamos: el peso del pignómetro más la tapa eran 147 gramos, el pignómetro más agua 189 gramos y el pignómetro más agua más muestra 251,84 gramos. La gravedad específica nos dio un valor de 2,661. La K, que era el coeficiente de corrección de temperatura, y la gravedad específica ya con la corrección de la temperatura en 20 grados Celsius, que nos dio igualmente 2,661. Listo. Después de esto, pues hicimos un análisis de resultados que nos da el valor de 2,661 obtenido para la gravedad específica. Es que el valor obtenido para la gravedad específica es adecuado teniendo en cuenta los valores típicos, que son 2,6 a 2,7. El suelo ha sido clasificado como una SP, arena mal gradada, bajo el sistema unificado de clasificación de suelos SUCS. Esta fue la clasificación que obtuvimos con la SUCS, y como A27 bajo el sistema ASTO. Esto confirma que el suelo es granular con poca plasticidad, adecuado para subrasantes y bases de pavimentos cuando se compacta adecuadamente. Listo, ya pues acá tenemos la tabla que había mencionado anteriormente, que nos da la INVE, y esto es la clasificación por la SUCS y por la ASTO. Acá en estas imágenes, como podemos ver, es un registro fotográfico que tomamos cuando teníamos la muestra haciéndole el baño de María, y acá cuando estábamos pesando el pignómetro con su tapa. Para nuestro ensayo de límites, tuvimos en cuenta el material que pasa por el tamiz número 40, utilizamos 100 gramos. Al llegar al laboratorio, registramos en el código QR, nos pusimos la bata, alistamos los instrumentos como lo fueron la cuchara grande, la espátula, el tazoncito, los recipientes, el ranurador. Luego le tomamos el peso a cada recipiente. Como podemos ver acá, está el peso de los 5 recipientes utilizados. Luego en el tazón colocamos la muestra de suelo y le fuimos agregando agua, y mezclándola muy bien. Ya al obtener la mezcla deseada, la pasamos a la cuchara y la esparcimos muy bien. Le pasamos el ranurador por toda la mitad, y luego ya iniciamos la cuenta de los golpes, para ver a cuántos golpes se cerraba la ranura. Podemos ver que nosotros obtuvimos el primer punto a los 34 golpes, el segundo a los 28 y el tercero a los 23. Luego pasamos al obtener cada punto, íbamos quitando la muestra justo donde se cerraba la ranura, la pasamos a cada recipiente de cada uno y tomamos los datos del peso del recipiente más el suelo húmedo. En los testigos, que estos dos son para hallar el límite plástico, lo que hicimos fue hacer unos bastoncitos muy delgados,
y finitos hasta que cada bastoncito tuviera fisuras. Ya los pusimos en los recipientes. Los 5 recipientes con cada muestra los pusimos en el horno por 24 horas. Al día siguiente volvemos, volvimos al laboratorio para tomar el peso del recipiente más el suelo seco, que fueron estos datos de acá. Ya para el momento de hacer pues nuestros respectivos cálculos, primeramente hallamos la humedad, que la hallamos teniendo en cuenta el peso del recipiente más el suelo húmedo, menos el peso del recipiente más el suelo seco, dividido en el peso del recipiente más suelo seco, menos el peso del recipiente por 100, obteniendo los datos de humedad de cada muestra. Para así poder graficar nuestra curva de fluidez, donde tenemos en el eje Y la humedad y en el eje X el número de golpes. Así tenemos nuestro límite de líquido, lo obtenemos poniendo una línea vertical a los 25 golpes hasta que se una con la otra línea, dándonos un límite líquido de 62,69. Acá podemos ver. eh, También hallamos nuestro límite plástico, que fue con sumando estas dos humedades y pues hallándoles el promedio a cada una, hallando el promedio de las dos, perdón. Ya luego pasamos al índice de plasticidad, donde es la diferencia del límite líquido y el límite plástico, que nosotros tenemos un dato de 31,65 como índice de plasticidad. Eh, Del gráfico podemos deducir que a medida de que aumenta el número de golpes, la humedad del suelo va disminuyendo. Al momento de hacer el laboratorio, tuvimos problemas porque al inicio no estábamos haciendo bien la mezcla de agua con la muestra, no revolvíamos tan bien. Ya pues fuimos como cogiéndole el tiro y ya pudimos hacer nuestro ensayo con los 3 puntos que la ingeniera nos dio.